Alemania se desvía del rumbo eficaz con el que atajó el principio de la pandemia y teme que el esfuerzo social y económico que hizo posible mantener los contagios bajo control se diluya con el excesivo relajamiento de los alemanes. Tras incluir a prácticamente todos los países europeos en la lista de destinos desaconsejados para sus ciudadanos, el gobierno alemán identificó esta semana en su territorio numerosos puntos calientes, incluyendo la capital Berlín, donde la tasa de contagios se está acercando peligrosamente o superando los 50 casos cada 100.000 personas en los últimos 7 días. Para evitar que las cifras alcancen las del principio de la pandemia a finales de marzo y principios de abril, el gobierno endurece gradualmente las restricciones. 11 de los 16 estados federados alemanes exigen ahora un diagnóstico negativo para la permanencia de sus compatriotas. Los primeros infectados con COVID-19 llegaron a los hospitales alemanes hace 6 meses. Incluso dentro de la emergencia mucho ha cambiado desde entonces. El shock inicial fue superado con éxito, pero el desarrollo de la pandemia ha dejado en claro que la autocomplacencia es una trampa peligrosa. Ahora que los contagios aumentan, la capacidad de los hospitales vuelve a ser una variable clave. Deutsche Welle visitó una de las principales clínicas aquí en Berlín para saber si las lecciones de la primera ola van a facilitar la lucha contra la segunda, que ya está aquí. Bruno Tegel empezó a trabajar en este hospital cuando la pandemia de coronavirus llegó a Alemania. Le impresionó la rapidez con que el hospital reaccionó en marzo. Reacondicionamos partes de nuestra sala central de cirugía para que fuese usada como unidad de cuidados intensivos, y lo hicimos en solo 24 horas. Paralelamente se instalaron centros específicos para COVID-19 en Berlín. Los equipos eran escasos y se temía que faltasen respiradores. Varios hospitales tuvieron que improvisar. La primera ola tomó por sorpresa a la clínica Helios. Hoy tenemos tests, mascarillas y material de protección. Sabemos dónde y cuándo hospitalizar a los pacientes. Podemos hacer diagnósticos rápidos y decidir con celeridad. Antes de ser admitidos, todos los pacientes son sometidos a un test y estrictamente separados. Quienes dan negativo van a la sala verde, quienes dan positivo a la roja. Los casos sospechosos se internan en la amarilla. Bruno Tegel cree que este sistema es seguro. Desde que se tomaron estas medidas, no hemos tenido pacientes que contagien al personal médico. Tratar a enfermos de COVID-19 se ha convertido en rutina. El resto del hospital volvió a la situación normal. El equipo médico nuevamente se está preocupando de pacientes que no estén contagiados con el coronavirus. Volvimos a nuestras actividades habituales y los empleados están aliviados de poder volver cada día al trabajo. Ya no se escuchan los aplausos que se escuchaban desde los balcones alemanes en marzo. Muchas personas parecen haber olvidado lo importante de su trabajo. El personal médico no entiende que tantos negacionistas del coronavirus salgan a las calles. No entiendo a quienes dicen que no creen en el virus porque no lo han visto. Yo no he visto la electricidad, pero no meto el dedo en el enchufe. Nosotros lo hemos visto y también casos graves y muertos. También Bruno Tegel conoce bien la amenaza del coronavirus, pero sabe que su hospital está ahora mejor preparado. Y siguiendo de cerca la evolución de la pandemia en Alemania, está nuestro corresponsal en Berlín, Emily Vinagre, que nos ha resumido la situación actual. Lo preocupante de ese repunte en el número de contagios no es tanto la cifra, 4.000 infectados en las últimas 24 horas, un dato que no se alcanzaba en los últimos 6 meses. Mucho más preocupante es el hecho de que ese repunte no se debe, por ejemplo, a un aumento en el número de pruebas, de test, que se vieron de hecho reducidos en los últimos 7 días. Y sí que se debe, sin embargo, ese repunte en los contagios a un aumento de los porcentajes de positivos. En las 2 últimas semanas ese porcentaje pasó del 1,16% al 1,60%.
64% de las pruebas. Sin embargo, no todo es negativo. Por ejemplo, el número de personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos, pese a un repunte ligero, se mantienen apenas 500 personas ingresadas, y el número de camas libres de unidades de cuidados intensivos se mantiene en torno a las 8.500 en todo el país, por no hablar de la cifra de víctimas mortales, que se mantiene relativamente baja, apenas 16 muertos en las últimas 24 horas. Para analizar más en profundidad la situación de la pandemia aquí en Alemania, contamos con la ayuda del doctor Jens Holst. Él es médico, doctor en salud pública y experto en salud mundial de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Fulda, aquí en Alemania. Doctor Holst, gracias por atendernos. Usted dijo, doctor, aquí mismo en Deutsche Welle, en marzo pasado, que el pánico por la pandemia era exagerado en comparación con otros males de la globalización. Cuéntenos, casi 7 meses después, ¿sigue teniendo usted la misma opinión? En el fondo que sí, porque el pánico nunca es un buen consejero, y lo que observo en los medios de comunicación actualmente es un repunte también del pánico, de la exageración de las cifras. Su corresponsal mencionó que el número de casos, el mayor número de casos detectados como positivos ya no se relaciona al mayor número de tests. Eso ha sido el caso hasta hace muy poco, así que en parte el aumento se explica por el hecho de que hagamos más tests. Por otra parte, esa evolución era y estaba bien previsible, porque todos los expertos decían que ahora, como estamos acercando al otoño europeo, el número de casos va a aumentar. Lo que pasa es que, por otra parte, es menos preocupante que, por el momento, la cantidad o el porcentaje de casos muy severos ya no parece tan alto como al principio. Eso puede ser un efecto de la preselección, pero también una consecuencia de un paulatino incremento de la inmunidad a nivel poblacional, que podría explicar un poco más en detalle después, si usted quiere. Así que, en el fondo, el pánico parece un poco exagerado todavía. Hay que medir, hay que observar lo que pasa, hay que tomar las medidas necesarias, y creo que en este momento la población ya está mucho más acostumbrada a las medidas recomendadas, así que veo que hay todavía mucho espacio para mover el desarrollo en una situación menos preocupante. Gracias, doctor. Vamos a tener en cuenta esos consejos para nuestra propia cobertura de la pandemia. Cuéntenos, mirando de cara al futuro también, ¿qué evolución espera usted del virus aquí en Alemania de cara al invierno que está aquí a la vuelta de la esquina? Pues lo que pasa es que en el invierno siempre aumenta la cantidad y el número de casos de infecciones respiratorias en total, en global. Y debido al hecho de que ya no pasamos tanto tiempo afuera, que estamos más encerrados en las casas, con menor posibilidad de aceptar el distanciamiento físico como se recomienda, la probabilidad de contagio aumenta inevitablemente. Es por eso que las medidas también incluyen una restricción del número de personas que se deben juntar dentro de un edificio o una casa. Además, ya se habían tomado, como digo, algunas medidas como el uso de mascarillas en el transporte público, en tiendas, etcétera, que tendrán un efecto positivo seguramente a mediano o largo plazo para no dejar explotar los números de tal forma como los más preocupados explican por el momento, porque no hay que olvidar que en términos cuantitativos o absolutos, los números de personas positivas cuyo test así positivo sigue siendo bastante pequeño, y el porcentaje sigue siendo no tan alto para preocuparse demasiado. Doctor Jens Holst, muchas gracias por estas apreciaciones. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y fieles a su tradición de adelantarse a los acontecimientos, Alemania apostó desde el principio de la pandemia por el rastreo y el diagnóstico preventivo. Con ese objetivo, el gobierno amplió considerablemente las capacidades de testeo en los laboratorios de todo el país. A estas medidas preventivas se atribuyó precisamente en buena parte el éxito inicial de Alemania en la contención de la pandemia. Es una buena razón también para no cambiar de estrategia con la inminente llegada del invierno.
La fila se extiende más de 12 metros y sigue alargándose. La gente espera delante de una consulta médica en Berlín para hacerse la prueba de COVID-19 a través de una ventanilla. Para ello no es necesario sacar cita. Es una muy buena opción y no toma mucho tiempo. También es más seguro que ir a un hospital y sentarse en un espacio cerrado donde los pacientes pueden estar enfermos. Aquí todos llevan mascarilla y es a través de la ventana. Me parece muy bien. La doctora Sibylle Katzenstein es la encargada del consultorio. Está preparándose para un invierno con muchos más pacientes que atender. No quiero ser fatalista, pero los contagios están aumentando claramente. Todos queremos evitar otro confinamiento y no queremos que las escuelas vuelvan a cerrar. De alguna manera tenemos que superar este invierno. Como parte de los preparativos, Alemania quiere instalar más centros de pruebas donde se atenderá a personas que tengan fiebre u otros síntomas de coronavirus. Además, se prometió más personal en la Oficina de Salud Pública que rastrea los casos de infecciones, aunque eso por ahora sea solo una promesa. Los políticos se comprometieron a reforzar el sector de salud pública en los próximos 5 años con 5.000 nuevos puestos de trabajo. Pero se aproximan octubre y noviembre y aún no existen esos puestos en las oficinas de salud. Este es un problema que debe atenderse urgentemente. Aunque en lugar de confiar solo en el sistema de salud y de rastreo, la doctora Katzenstein preferiría que los pacientes pudieran hacerse el test en casa. La gente debería tener la posibilidad de hacerse la prueba sin ir al doctor. Simplemente ir a la farmacia y comprar el test rápido. Aunque no ofrezca un 100% de garantía, sí es un excelente indicador y absolutamente adecuado desde el punto de vista epidemiológico. El test rápido se hace con un hisopado en la nariz y la boca. El resultado está en 15 minutos sin tener que enviar la muestra a un laboratorio. Pero en Alemania solo los médicos y farmacéuticos están autorizados a recetarlo. Si los casos de contagio aumentan rápidamente en invierno, este test podría ser la alternativa a estas largas colas en medio del frío. Estos contenidos y todo lo que importa sobre el coronavirus están en nuestra amplia presencia en redes sociales. Visítenos ahí. Cualquier duda, pregúntele a sus hijos o nietos. Hasta la próxima.